gracias por la invitación. No pude participar a lo largo del año, pero es un tema que me interesa y que me parece que es un tema de justicia, además, así que es muy importante. Y creo que es un tema, además, de justicia porque el mundo evangélico es muy injusto en este sentido, sobre la base de una supuesta creencia bíblica de la elección de Israel y demás. Entonces creo que hay una cuestión de justicia de leer los textos diferentes. Cuando Iván me propuso hablar y me habló también de la exposición de fotos, yo estaba en la duda entre algo que vos, Mariela, dijiste, le mandaste en un audio que ibas a hacer hoy, y las fotos, y estaba ahí entre elegir un texto y otro, y finalmente elegí un texto que me pareció que podría combinar con algo de lo que vos vas a presentar. Si después vos cambiaste, bueno, no combinará, lo sabremos cuando te escuche. La otra cosa que quiero aclarar es que cuando empezamos a hablar de este tema, Iván me habló de gente que no sabía nada de Biblia. Pero después, cuando le pregunté quiénes venían, terminó siendo mucha gente que sabe de Biblia, que ha pasado por la facultad. Entonces decidí subir el nivel de presuposiciones. Por lo tanto, si vos, Marisa, y vos, Mariela, no saben algo, con toda confianza pregunten, porque el nivel, digamos, la idea original era para todo público y gente que no supiera de la Biblia, pero después, sabiendo quiénes venían, lo fui cambiando. Entonces, pregunten con toda confianza e interrumpan cuando quieran, todos, todas. No me molesta. Cuanto mucho tendré que ver por dónde ando para volver. Bueno, para empezar con este tema, yo empiezo con un autor que se llama, lo que voy a hacer es eso, hablar sobre algunas ideas sobre la Biblia, pero a partir de la realidad de las mujeres palestinas actuales. Es decir, que contrario a lo que a veces la gente, no nosotros, nosotras, pero otra gente piensa, no es que la Biblia se lee en un ambiente neutral, válido universalmente, y a partir de ahí se mira la realidad, sino que siempre partimos de la realidad, de lo que nos preocupa, de lo que nos molesta, de nuestros sueños, de nuestras vivencias, etc. Entonces, por eso empiezo desde las fotos, en este caso de las mujeres palestinas, hacia la Biblia. Y empiezo con algunos conceptos que me parece que pueden ayudarnos, que son los conceptos de identidad, etnicidad, memoria, lo de adentro versus lo de afuera y comportamiento. Esto viene de un autor que se llama Clifton, que tiene un libro que yo estaba leyendo por otra razón, en realidad porque estuve dando un curso sobre modelos de familia en Jueces, en el libro de Jueces. Y entonces él tiene un libro que se llama Familia en el libro de Jueces, y él Familia e Identidad en el libro de Jueces. Está en inglés, si alguien lo quiere se lo paso, me avisa después. Lo que él parte diciendo es que hablar de identidad es un poco vago, porque todo el mundo habla de identidad, pero ¿qué quiere decir? Y sobre todo, ¿cómo sabemos si lo que nosotras entendemos hoy por identidad es lo que los israelitas o las israelitas entendían? Entonces él prefiere hablar de etnicidad, porque dice que de todos modos, la etnicidad está muy relacionada con la identidad, y muchos autores y autoras toman el término etnicidad o identidad étnica o cosas similares. Entonces, él prefiere más bien el concepto de etnicidad. Él dice que este concepto fue en realidad un alemán llamado Friedrich Barth, en 1969, ya argumentó que la etnicidad se forja precisamente mediante el contacto con otras personas, otros y otras, a quienes se percibe como diferentes de uno mismo, o de una misma. Es decir, que la identidad o la etnicidad, ni es estática o estable, está siempre en desarrollo, ni es algo aislado de otras personas. No se puede establecer la propia etnicidad por uno mismo. Siempre es un espejo, exactamente, en contraposición a otro o a otra, ¿no? Y él dice, estas etnicidades y estas
identidades también son fluidas, porque si yo me encuentro con Sani o con Pablo, a lo mejor en este momento valoro ser argentina en vez de ser chilena. Pero si yo me encuentro con alguien en la calle que es pentecostal o católica, a lo mejor valoro el ser luterana en vez de otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad, nuestra identidad está formada por muchos factores diferentes. Y siempre en relación y en definición a partir de otros. Entonces, esto significa que la identidad, con sus muchos aspectos, es situacional. Y dado que constantemente surgen nuevas situaciones, la identidad siempre es el efecto temporario e inestable de relaciones. Y por lo tanto, un proceso en marcha de construcción de sí mismo, sí misma y de los demás, dice este autor, o estos autores, y de grupos sociales. Es decir, que también desde estos autores se modifica quién es el otro o la otra. Entonces me pareció que era importante porque a veces la gente dice, no, mi identidad, no, lo hemos escuchado en las iglesias, en nuestras comunidades étnicas, por ejemplo, está muy fuerte eso, ¿no? La identidad, no sé, luterana o alemana o húngara o, qué sé yo, letona o lo que sea, y en realidad es siempre algo fluido y en diálogo, en relación con otros. ¿Esta es la primera? Ahí. Eso, perfecto, gracias. Y acá hay otra cita de una mujer que se llama Catherine Southwood, que dice: el sentido de solidaridad étnica y singularidad, uniqueness, usa ella en inglés, singularidad cultural se cristaliza alrededor de mitos putativos de descendencia, en común agregué yo, asociaciones con territorios y memorias históricas, entre comillas, porque nunca terminan de ser históricas, compartidas. Los textos bíblicos son las memorias compartidas, o al menos dan testimonio de una versión o versiones de ellas. Es decir, que tenemos todos estos componentes para lograr una solidaridad étnica y una percepción de que somos singulares, somos únicos, únicas, culturalmente o lo que fuere, a través de mitos de descendencia en común, asociaciones con territorios, fíjense todo lo que tiene que ver, ¿no?, con Palestina, con Israel, con todo eso, y memorias históricas compartidas. Y todo eso lo vamos a encontrar en la Biblia, justamente. Todas estos componentes aparecen también en la Biblia. Pero la paradoja, dice este mismo autor, es que para ser diferente, el individuo debe también compartir, identificarse con un grupo con el cual comparte. Es decir, que nadie se identifica solo o sola tampoco. Necesita al otro o la otra, pero necesita también a nosotros o nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va construyendo una identidad particular. Digo, después de los puntos suspensivos, a riesgo de simplificar demasiado, podría decir, dice este autor, que la identidad significa que las personas pueden ser iguales y diferentes en muchos niveles y en diferentes situaciones. Y es parte de la alfabetización social negociar cuestiones de identidad en el curso de nuestros encuentros diarios. ¿Por qué habla de alfabetización social? Porque a él le interesa llegar a la familia, justamente, porque lo que quiere evaluar es el libro de Jueces a partir de estas identidades. Y él dice, para hablar de estas identidades, el lugar donde aprendemos quiénes somos y cómo nos comportamos es en la familia. Entonces, el hogar es el entorno particular en el que los individuos toman conciencia de las reglas de su cultura. Y por eso trae este tema también como un componente de la identidad propia, ¿no? La familia y por eso yo después hablaba de lo de adentro y lo de afuera. ¿Por qué? Porque en las sociedades tradicionales, sobre todo, hay una conciencia muy clara de que hay un adentro y un afuera.
¿no? Y hay una conciencia muy clara, por lo menos en la Biblia se ven muchos textos, donde se presupone, y bueno, y a veces a nosotros nos han enseñado eso también, que los de adentro, la familia, los conocidos, son los buenos, los que nos protegen, los que nos cuidan y demás, ¿no? Y el extranjero, el extraño, el hombre de la bolsa, ¿no? Es el peligroso. Bueno, los casos de violencia familiar y de femicidio nos han mostrado que no es tan así, pero todavía persiste esa idea de que cuidado con el que no conoces. Entonces, se genera justamente en esta dinámica entre la identidad propia y la otra, también esa identidad del adentro contra el afuera. Y este autor habla de dobles estándares, no moral, dobles estándares. Con dobles estándares él quiere decir que la manera en que yo me comporto con la gente de adentro es bien por bien. La manera en que me comporto con la gente de afuera es mal por mal. No hay una necesidad de portarse bien con el de afuera. Y por eso para él es tan importante esta cuestión de lo que llama la alfabetización social, porque uno tiene que saber con quién está encontrándose, si es bueno, si es malo, si es de adentro, si es de afuera, si es mío, o nuestro, si no es nuestro, y según eso actuar. Porque hay un determinado comportamiento que está relacionado con quién es la otra persona. Y no voy a entrar mucho en detalle en esto, porque no es el tema nuestro, pero ahí me acordé de un compañero mío de la facultad de Chicago, que hizo su tesis doctoral sobre la tribu de Dan. Bueno, y uno de los textos que trabaja son todos los de Sansón. Y entonces él en un momento en la tesis dice, el problema de Sansón es que él se confundió y trató a Dalila como si Dalila fuera una de los propios. Y le contó cosas que no debía contarle a un extraño. Y a mí me sorprendió, ¿no? Y todavía me acuerdo. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque el problema es justamente saber determinar quién es de adentro y quién es de afuera, y según ese quién es de adentro y quién es de afuera, comportarse. Entonces, me parece que explica mucho esa dinámica. Dalila, en cambio, tenía muy claro, ¿no? Quién era ella y qué quería, y lo dice claramente. Después la acusan de ser una malvada, pero en realidad ella es clara con lo que dice. ¿Cómo es que dice? Dice el que avisa no traiciona, ¿no? Ella avisa y hace exactamente, pero bueno, me acordé de eso hoy pensando en este texto, porque justamente tiene que ver con esas cuestiones. También ahí en el caso de Sansón está la cuestión de que es un personaje criado en la frontera, ¿no? Y la cultura y la identidad de la frontera no es la del centro, ¿no? De una cultura. Entonces, bueno, ahí hay otros elementos que quizás lo salvan un poco a Sansón. Entonces, bueno, eso es un poco, vamos a Jericó, así no nos perdemos tanto. La historia que elegí entonces es la de Rahab, o Rahab, como les gusta decir, que está en Josué capítulo 2, que la gente que conoce la Biblia la ha leído muchas veces, la gente que no conoce la Biblia quizás no la conoce. Entonces, para ubicarnos un poquito, en Josué capítulo, a ver, para la gente que no sabe Biblia, la Biblia hebrea está dividida en 3 grandes secciones. La primera llamada Torá, la segunda llamada Profetas, y la tercera llamada el resto de los escritos. Nuestras Biblias, por ejemplo esta, el libro del pueblo de Dios que tenemos acá, está dividida en 4 secciones. La Torá, o Pentateuco, es la misma, los libros históricos, y los libros poéticos y sapienciales y proféticos. Entonces, Josué y Jueces, Josué en este caso es el que nosotros vamos a ver hoy, en la Biblia, en ambos casos viene después de la Torá.
ahí no varía. Y la Torá para la concepción judía y para la fe judía aún hoy es más importante que el resto de la Biblia. Para nosotros no. A menudo leemos algunas cosas, Génesis, el resto nos parece aburrido, perimido. Y luego los profetas, por ejemplo, los salmos, claro. Pero para cualquier judío o judía, la Torá es más importante que el resto. Y Josué es el libro que viene inmediatamente después de la Torá. Ya no es parte de la Torá. Entonces, ¿qué es? Es el cumplimiento, visto desde una determinada ideología, de la promesa de Dios cuando los sacó de Egipto que les iba a dar una tierra. En las Biblias hebreas, ese cumplimiento, el libro de Josué, es parte de los profetas anteriores. Junto con Josué y Jueces forman un libro y así. En nuestras Biblias es parte de lo que llamamos historia deuteronomística. Josué, Jueces, los libros de, Ruth, porque quedó ahí entre medio, pero sobre todo Samuel, Reyes, Josué, Jueces, Samuel y Reyes forman una historia que tiene una visión particular de la realidad, de su propia historia, y parte de esa visión particular es que porque ellos desobedecieron, perdieron la tierra y fueron al exilio. Y si hubieran obedecido los mandamientos de Dios, ciertos mandamientos sobre todo, hubieran quedado en la tierra. Entonces, esa visión deuteronomística permea todos estos libros porque fueron revisados en el exilio a partir de su propia experiencia de exilio. Por lo tanto, vamos a ver acá en el libro que hay una idea de que Dios tiene un determinado plan, pero que tiene que ver con obedecer ciertos mandamientos de Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Josué, que es el anterior al nuestro, lo que tenemos son dos cosas: el llamado a Josué después de que muere Moisés y la promesa de que va a recibir la tierra y la orden de ser valiente y firme y confiar en Dios, sobre todo, y leer la Biblia todos los días y qué sé yo. Entonces, esa teología está ahí presente. El pueblo le dice que lo va a hacer, que va a obedecer y que al que no obedezca lo van a matar. Y entonces inmediatamente después viene el capítulo 2, que es el nuestro, que es cuando Josué envía a 2 espías a explorar la tierra que van a conquistar. Y estos espías, ¿a dónde llegan? A la ciudad de Jericó. En Jericó, entonces, ¿qué se encuentran? Llegan a la ciudad y se encuentran con una muralla, porque había ciudades, las ciudades más importantes estaban amuralladas. ¿Qué había en la entrada del pueblo? Un bar, un hotel o pensión y una taberna. Y ahí estaba Rahab a cargo de la taberna del pueblo. Por eso ella tiene lugar para que se queden a dormir, los hace pasar, etc. No sabemos si ella era la dueña de la taberna o no. No sabemos si estaba atendido por sus dueños como algunos hoteles o no. Puede haber sido una esclava que atendía la taberna para otra persona. Puede haber sido de su esposo. No aparece un esposo, pero podría haber sido. Lo que sí sabemos es que ella está ahí al frente. No dice que fue una taberna, pero es lo más probable porque además se sabe que en las ciudades amuralladas, en la muralla, en la puerta, había justamente un bar porque era el lugar donde la gente llegaba de viaje con sed y donde se podía intercambiar información y sobre todo, como hace el rey o pretende hacer el rey, saber quién quiere entrar y quién quiere salir. Así como nuestra identidad, y eso ya es otro tema para otro día, pero así como nuestra identidad está marcada por adentro y afuera y en qué intercambiamos y demás, hay un estudio muy interesante de Mary Douglas, una antropóloga ya fallecida, me imagino, porque no recuerdo, pero es grande, que ella muestra cómo se replica en el cuerpo las mismas tipos de comportamientos que en el cuerpo social. Entonces, así como se regula con quién se duerme, qué se come, cómo se va al baño, dónde se va al baño, etcétera, qué se hace con lo que sale del cuerpo, de la misma manera se regula quién entra y quién sale de la ciudad,
cuántas entradas y salidas hay a la ciudad, qué contamina y qué no contamina, etcétera, ¿no? Entonces, para poder regular todo eso, tenés que tener espías, control, policías, soldados, lo que fuera, en la puerta. Y hay relatos de Antiguo Oriente donde justamente en la entrada de la ciudad hay un bar con habitaciones también para quedarse a dormir, y ahí es donde se vendía cerveza generalmente. Y las que lo atendían eran muchas veces mujeres, a veces dueñas, a veces con una especie de concesión y a veces esclavas de alguien. Y también posiblemente ejercían la prostitución o no, porque, digamos, si eran esclavas quizás estaban obligadas también a ejercer la prostitución, ¿no? Hola, en favor de los dueños del bar. Bueno, hola, ¿cómo te va? Entonces, esto es un poco como para que tengamos una idea de a dónde estamos llegando. Estamos llegando a la ciudad de Jericó, no la actual, que es una ruina considerable y muy antigua, sino a la bíblica. Entonces, ahora si querés poner un poquito más grande. Ahí está, gracias. Entonces, acá encontré una foto de una página que está muy interesante, que es de una mujer llamada Devon Abbs, A-B-T-S, que está en un seminario norteamericano, en Wesley Theological Seminary, que tiene un espacio que es una página de Sagradas Escrituras y arte, me parece. Básicamente. Bueno, y ella muestra esta foto de un muro de una artista, ahí está el nombre, Harrar, que es un artista palestino que hizo un muro en Londres para hablar del problema israelí-palestino, y que tomó pedazos del muro verdadero, verdadero, digamos, israelí-palestino, para supuestamente proteger a Israel, y con esos pedazos los usó en este muro en Londres, como un testimonio contra lo que está haciendo el gobierno israelí. Entonces, esta señora, Abbs, usa 3 o 4 imágenes relacionadas, en este caso, con Jericó y con el texto bíblico de Rahab. Esta es la primera. Entonces, lo que yo les invito ahora es a que veamos, nos encontremos con algunas fotos de Rahab, a la que vamos a conocer ahora en este texto. Este es del siglo XVII, está en un museo en Francia, y es anónimo. Aunque en la página, si lo buscan en Wikimedia, pone un nombre de un italiano, no sé por qué, porque en realidad ahí mismo dice que está anónimo. Así que, pero bueno, ahí la podemos ver con los 2 espías. Pasemos a la siguiente. Está cerrando la puerta y los espías están subiendo al techo. Esta es de un artista, esta es un grabado en un libro, una colección de un libro de 1800 y poquito. Pasa a la siguiente. Esta es de una recreación moderna que también por esta misma artista, esta misma señora Abbs, que es de una nigeriana estadounidense, y lo que hace es hacer una imagen mucho más moderna de Rahab, con la foto del... Un poco como Klimt. Sí, un poco como Klimt, exacto. El piso es muy interesante porque está hecho como de revistas y fotos y demás. La foto del casamiento de los padres, la foto del casamiento de ella acá más abajo en un marco. Presupone que es casada, bueno, con tacos altos. Entonces, ¿cómo las distintas épocas van imaginándose a Rahab de distinta manera? Creo que queda una más. Bueno, esto es una cita de esta misma mujer, porque tiene un texto
como la artista, la figura bíblica de Rahab negocia una identidad híbrida. Esta atractiva forastera, una mujer extranjera y trabajadora sexual, plantea el mayor riesgo para Israel. Ya llevo hablando 25 minutos, pero a la vez demuestra un conocimiento interno de la historia de la salvación de Dios. A eso vamos a ir ahora dentro de un poquito. Entonces, ¿cómo vamos encontrando que a pesar de que es, por un lado, la extranjera, por otro lado, se le ponen palabras que en realidad son las palabras internas, ¿no?, de Israel, no las palabras de una cananea? Y eso es un poco lo que quiero traer hoy, como algunos textos bíblicos son peligrosos porque en realidad lo que hacen es utilizar a la extranjera, en este caso una mujer cananea, que sería una palestina, para apoyar una teología y una ideología que no es la propia, es la del conquistador, ¿no? Entonces, cuidado a veces con cómo manejamos, cómo usamos los textos bíblicos. Eso es un poco la idea. Bueno, acuérdense cuando me quieran interrumpir o preguntar algo, si hay algo que no entiendan, me avisan porque yo me entusiasmo y sí. Perdón, pregunta, es como la historia de una espía, ¿no? No, dos espías que van a la casa de ella. Ahora vamos a leer un pedacito del texto. Este es un texto, un cuadro un poquito, bueno, también antiguo, 1420 a 1477 es el autor, pero este es más relacionado con la caída de Jericó. En el capítulo 6 no aparece directamente Bueno, ahora, un análisis que va a ser lamentablemente demasiado rápido, porque no nos da el tiempo, pero bueno, haremos lo que podamos. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Paula, para contestarte un poquito a vos. La cosa es así. Israel llega a la tierra prometida. Josué manda 2 espías. Sin nombre, no sabemos quiénes son. Los únicos nombres en este capítulo son Josué y Rahab. Ellos llegan a Jericó, la primera ciudad que encuentran, una ciudad fortificada. Van a la taberna del pueblo, que es el hotel también, que está en la puerta de la ciudad fortificada, porque es el lugar que controla quién entra, quién sale, etc. Y ahí, en esa taberna, encuentran, o la que lo dirige, la que lo administra, es Rahab. Ahora vamos a ver qué dice el texto sobre ella. Entonces, ¿qué hace? Ella los deja entrar, los esconde. El rey se entera que han llegado 2 extranjeros, 2 espías. Entonces va a la casa, va a buscar a Rahab, y Rahab le dice: sí, yo no sabía quiénes eran, yo no pregunto ni quiénes son, ni qué hacen, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Yo no sabía, pero ya no están, se fueron. Entonces le dice al rey: apúrense y salgan a buscarlos, que seguramente los van a encontrar. Pero mientras tanto los escondió en el techo de su casa, en la terraza. No se escaparon. Ella vive sobre la pared el muro de la ciudad, que es el lugar en realidad más peligroso dentro de la ciudad, porque es lo primero que donde se abre y se conquista, es lo primero que cae, ¿no? Entonces, ella, cuando los soldados se van, habla con los israelitas, les dice que ella sabe que van a conquistar la ciudad, y negocia que, ya que ella les perdonó la vida y los escondió, ellos a su vez perdonen la vida de ella y de su familia cuando vengan a tomar la ciudad. Y esto se lo negocia mientras los está bajando con una sábana por el muro. Entonces, bueno, los espías tampoco tienen mucha oportunidad de pensar y aceptan. Entonces, se bajan y se van. Y entonces en el capítulo 6 vuelven con todo el ejército y ahí toman la ciudad y cumplen su promesa y salvan a Rahab y su familia. ¿Y solo a Rahab? ¿Y solo a Rahab? Sí. Entonces, esa es la historia, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a una mujer que, ¿cómo es presentada? Andrea, te voy a pedir, ya que te di la Biblia a vos, te ganaste un sorteo
relámpago la posibilidad de leer todos los primeros, el primer versículo. Dos, uno. 2:1. Josué, hijo de Nun, envió clandestinamente desde Sin a 2 espías con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Hasta ahí, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que conocemos de ella? El nombre, que no es un poco, porque la mayoría de relatos bíblicos no pone nombres, y menos de mujeres. Y hay cantidad de mujeres bíblicas de las que no sabemos el nombre. Y en cambio, no sabemos el nombre del rey de Jericó, ni de los espías. Sí sabemos. Sí. Solamente el de Josué y el de ella. Entonces, eso indica que va a ser importante en esta historia. Sí, ¿a qué se dedica? ¿Y a qué se dedica? Claro. Ahora, ¿a qué se dedica? Es un poco ambiguo. Porque la Biblia dice que es prostituta. Va, la traducción que vos leíste, no, la Biblia dice, la traducción que vos leíste. Ahora, el término es Isha, creo que por allá está, Zoná. Isha quiere decir una mujer. También quiere decir esposa en muchos casos, pero quiere decir mujer. Zoná es un participio. Y es un participio activo de un verbo zaná que realmente tiene dos significados básicos. Por un lado, un significado literal y el otro significado metafórico. El metafórico es cuando el pueblo de Israel, sobre todo los varones, van tras otros dioses, no obedecen a Yahvé. Entonces, todos esos textos que dicen se prostituyeron tras otros dioses, se fueron tras otros dioses, adoraron a otros dioses, usa este verbo. Ahora, cuando el sentido es literal, solamente se aplica a las mujeres. Claro, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Y a qué se refiere? A una conducta sexual, pero también, digamos, Como de traición, como de... Sí, como de... exacto, como de traición o sospechosa. 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 Puede ser sexual o puede ser, no necesariamente sexual, pero sí relacionado con ser mujer. Por ejemplo, entonces, por eso, dice que es prostituta, pero en realidad puede haber sido porque vivía sola, puede haber sido porque atendía el bar, puede haber sido porque estaba en el hotel, que era donde la gente los varones se quedaban a dormir. En otros casos, por ejemplo, en el capítulo 19 de Jueces, hay una mujer que se enoja con el marido y se va, y se vuelve a la casa del padre. Entonces el texto ahí dice que cometió este mismo verbo. ¿Por qué? Porque dejó al marido. Entonces es un término que no es necesario, es un participio que significa que es la que hace una determinada acción, pero esa acción tiene muchos significados que tiene que ver con una conducta de pareja o sexual sospechosa de alguna manera. Entonces puede haber sido que fuera prostituta o puede haber sido que vivía sola. Hay un estudio muy interesante de una mujer que hizo estudios de textos bíblicos con prostitutas, y las cosas que ellas veían en los textos, ¿no? Y esta autora misma dice, mi mamá trabajaba en un bar porque era madre soltera y trabajaba de noche en un bar. Dice, sí, usaba poca ropa, pero para el barrio era una prostituta, ¿no? Si bien nunca fue prostituta, pero entonces, ¿cómo ven esto de la identidad, etcétera? Bueno, voy a avanzar porque se nos va la hora. Entonces, esto es lo primero que dice del texto. Eso quiere decir que si es una mujer, digamos, más allá de si fuera prostituta, que vivía solo, demás, es sospechosa. Es de clase baja porque vive en el muro de la ciudad y es sospechosa porque no vive casada con esposo. Tiene familia, si bien la familia no vive con ella, pero cuando ella negocia que su familia, su padre, su madre, sus hermanos y hermanas se salven con ella. Entonces los envían y dicen, bueno, bárbaro, lo hace, sí. Cumplimos, pero si están en tu casa.
Entonces, traerlos a tu casa, poner una cinta en la ventana para que nosotros sepamos cuál es la casa. Si no están ahí, no nos comprometemos. Pero entonces, tiene familia, pero no vive con su familia. ¿Por qué circunstancia? No lo sabemos. Entonces, es cananea, extranjera, es mujer, es de clase baja, es sospechosa de una vida poco ortodoxa. Como dice una autora que yo conozco mucho, es tolerada, la prostituta es tolerada pero estigmatizada, ¿no? Deseada pero también condenada a la ostracismo. Esta autora dice también una cosa que a mí siempre me llamó la atención y que me gusta, que dice que la prostituta es el compromiso que hacen los varones entre querer tener acceso a otras mujeres y querer cuidar a sus propias mujeres. Entonces, como quieren tener acceso a otras, pero a la vez quieren cuidar a las propias, las prostitutas juegan ese rol y por lo tanto son necesarias. Son despreciadas, pero son necesarias. Claro, porque las prostitutas no serían amantes. No, porque además en el texto, para la familia bíblica, por eso estaba dando este curso sobre familia, ¿no? Que acá todo el mundo habla, todo el mundo no, pero los conservadores hablan de la familia bíblica, pero en realidad las familias bíblicas son muy diferentes. Y en la concepción... ¿Son qué? Sagas, o sea, como grandes clanes. Sí, pero digamos, lo que en la familia bíblica no está permitido el adulterio. Pero el adulterio es adulterio solamente si la mujer está casada o comprometida con otro varón. Si es soltera, no. Claro. O si es esclava, tampoco. No es adulterio. No, por eso Abraham tiene ¿cuántas? Claro. No es adulterio. Una esposa y después. Claro, pueden tener más de una esposa. Por ejemplo, la madre de Samuel, Ana, tenía, el padre de Samuel tenía 2 esposas, Penina y Ana. Sí. Y en igualdad de, digamos, 2 iguales. Si las podía mantener, podía tener todas las que quisiera. Salomón tenía 1000, ¿no? 300 esposas y 700 esposas secundarias. Entonces, cuando hablan de la familia bíblica, bueno. Entonces, claro, ¿cuál es la familia bíblica, no? Pero entonces, no es lo mismo la amante que la prostituta. Son 2 cosas, o sea, tienen distintos roles y distintos valores. Entonces, la prostituta, no lo vamos a ver ahora, pero en los textos bíblicos, hay otro texto bíblico en Reyes, donde habla de un rey que muere en la guerra y que su sangre cae en el carro y el carro vuelve a la ciudad y el carro es lavado en la fuente del pueblo donde se lavaban las prostitutas. Entonces ahí vemos también que es digamos que habrá habido cortesanas de clase alta, como las esposas secundarias o llamadas concubinas y demás, pero en realidad la prostituta en general era de clase baja, porque no, bueno, por todas estas razones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Y ya con esto quiero ir cerrando porque se nos va la hora. Tenemos un relato donde la protagonista es una mujer, tiene todas las cosas en contra. Es mujer, es extranjera, es de clase baja, es sospechosa de una vida, como dijimos, poco ortodoxa, y a la vez se la presenta como la que recibe a los espías, podía haberlos entregado al rey y no lo hizo, mintió para protegerlos, fue muy audaz porque logró una promesa para ella y su familia. Entonces se convierte con algunas otras pocas mujeres extranjeras en Israel en un poco el prototipo de la extranjera justa. De la extranjera que en realidad no lo vamos a mirar ahora, pero si ustedes miran el texto, su discurso es el discurso deuteronomístico. Yo sé que el Dios de ustedes es un Dios poderoso, que los sacó de Egipto y que les va a dar esta tierra,
y por lo tanto todo el mundo tiembla porque les va a dar esta tierra y sabemos que nosotros vamos a perder. Por lo tanto, bendíganme a mí y a mi familia y háganme parte de este pueblo y el resto, besito, claro, esperen que caiga la locura, ¿no? Entonces, si ustedes miran textos tradicionales sobre ella, ella es alabada por todo esto. ¿Por qué? Porque justamente, siendo que tenía todas las condiciones sociales en contra, toma el lugar de la buena en favor de Israel, ¿no? Ahora, y por eso yo le planteaba a Iván este texto como un texto interesante para trabajar. Hay lecturas postcoloniales que dicen, sí, pero un momento, porque el problema acá es que lo que está haciendo el texto es utilizarla en función de una lectura colonial. La misma mujer que entrega a su pueblo, que habla en favor de los colonizadores, que traiciona a su pueblo. Claro, totalmente. Entonces, hay que estudiarlo, y a veces esa es la dificultad. Encontramos un texto bíblico y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese texto, no? Porque nos da vuelta lo que está diciendo. Entonces, para terminar, había una cita más, me parece que estaba, ese. Sin embargo, la investigación bíblica académica reciente sugiere que la narrativa puede leerse desde otro ángulo, con Rahab como la víctima paradigmática de la colonización violenta, justamente por ser mujer, pobre, etcétera, ¿no? Según la visión postcolonial, ella conspira voluntariamente con Israel contra su propio pueblo. A cambio, Rahab y su familia son relegados a una posición liminal fuera del campamento de Israel. Entonces se la premia dejándola vivir, pero también queda fuera, ¿no? Como algunas otras mujeres. Y si miramos otros textos, no me acuerdo, Iván, si queda, ahí está, exacto. Además de los dos textos de Josué 2 y 6, aparece en tres textos del Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque estos textos son, por un lado, la genealogía de Jesús, en Mateo. 4 mujeres, todas problemáticas, poco ortodoxas, como decimos, que forman parte de las únicas mujeres identificadas en la genealogía de Jesús. Por supuesto, tienen que ser poco ortodoxas y problemáticas, ¿no? Hace falta una mujer por cada generación para que nazca un hijo, pero no importa, no aparecen. Aparecen las otras, las peligrosas, las extranjeras, las cuestionadas, etc. Entre ellas, Ruth, Tamar, Rahab y Betsabé, la que había sido esposa de Urías elitita y que después la tomó David y se la queda. Ese es un texto. El segundo texto es en Hebreos, en esa larga lista de testigos de la fe o campeones de la fe. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, ya que había recibido amistosamente a los que fueron a explorar la tierra. Acá se suma con el tema de la hospitalidad, que tiene que ver con esto de la identidad del recibir al propio y desconfiar. Y el tercer texto, que es de Santiago, ¿acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. O sea que finalmente no sabemos si se salvó por la fe o por las obras. Alabado sea el Señor que se salvó. Claro. Ahora, en realidad Rahab se salvó porque la casaron y la convirtieron en madre. Porque en Josué no es ni madre ni esposa. En cambio, en la genealogía de Mateo es madre y esposa. Y yo creo que por eso está salvada, ¿no? Por la maternidad. Claro, bien mantenida por el esposo y en su lugar en la casa. Así que bueno, esto es un poco como para que conozcan un poquito algunas lecturas que se están haciendo justamente de textos bíblicos que
buscan ir contra esa corriente tan ingenua y tan colorizadora, ¿no? de personajes, sobre todo mujeres, que en vez de ser valoradas por quienes son valoradas justamente en función de su utilidad para la colonización. Así que bueno, hay que criticar eso.